Buenas noches para todos, espero que hayan tenido una semana muy buena y que comiencen este fin de semana muy recargados. Voy a hacer una pequeña advertencia antes de comenzar. Los precios que yo voy a dar a continuación en el tema de hoy son basados en mi experiencia como traductora en Colombia. Así que yo les recomiendo que ustedes adapten los precios a la moneda de sus respectivos países. No siendo más, entonces comenzamos. El tema de hoy es ¿cuánto debe cobrar un traductor? Bueno, en Colombia existe el Icontec. Yo les voy a dejar el enlace abajo para que ustedes vean qué es el Icontec, cuál es la misión y la visión. Porque el Icontec es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Ellos sacaron una norma que es una recomendación, no es una ley. Es una recomendación en donde dice que un traductor debe cobrar 50 pesos por palabra. Hasta ahí todo perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Yo conozco traductores que cobran por página. En mi caso yo antes lo hacía, lo reconozco. Yo cobraba por página, pero no se los recomiendo. ¿Por qué? Una vez me llegaron 4 páginas y me llegaron 4 páginas, 2 textos. Los 2 textos tenían 4 páginas y uno tenía 4.000 palabras y el otro tenía 4.850 palabras en las 4 páginas. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, esas 850 palabras de más en esas otras 4 páginas hacen una gran diferencia. Chicos, nosotros los traductores trabajamos con las palabras, por eso es bueno que ustedes cobren por palabra. ¿Por qué? Porque cada palabra suma una diferencia en el texto. Por una palabra mal traducida, podemos estar entregando un texto mal traducido e inteligible. Tengan en cuenta que también toca tener en cuenta la cultura a la que se le va a transmitir este texto meta. Entonces, cada palabra cuenta, cada palabra que nosotros no conozcamos es tiempo que nos toma en investigar y en adaptarla, en utilizar las diferentes técnicas para que nuestro texto quede bien. Entonces, por eso les recomiendo que cobren por palabra. Bueno, las agencias de traducción en Colombia cobran de 150 pesos a 200 pesos por palabra. Con respecto a esos precios que les di, pues yo creo que ustedes deben buscar como una media, algo que ustedes crean que es justo, pero que también valore su trabajo. Jamás lo regalen, muchachos, porque tengan en cuenta todo el esfuerzo, todo el tiempo que ustedes invirtieron para ser los profesionales que son en traducción. Entonces, no al regateo. Oye, ¿me lo puedes dejar más barato? Es que mira, está muy caro. No, mira, lo siento muchísimo, pero mi trabajo vale. Entonces, nunca, pero nunca regateen su trabajo, muchachos. Jamás. Si el cliente no está dispuesto a pagar, está bien, es mejor dejarlo ir. Tengan en cuenta que ustedes están ofreciendo un producto de calidad. Entonces, eso también se lo pueden recalcar al cliente. Que el precio no siempre implica calidad, pero que en el caso de ustedes, el tiempo que les toma, las palabras que ustedes tienen que investigar, como tienen que volver a redactar y reorganizar el texto, eso cuesta. Y eso es lo que le están cobrando al cliente. El cliente no lo puede hacer o no lo sabe hacer, ustedes sí. Entonces, cobren lo que ustedes consideran. Tengan en cuenta el tiempo también que ustedes se van a gastar en traducir las palabras. Por eso es bueno también contar las palabras. Ustedes cuentan cuántas palabras tiene el texto que le van a dar. También les recomiendo que miren cuántas palabras de ese texto no conocen muy bien o no tienen muy claro el significado.
porque eso también les va a tomar tiempo mientras ustedes investigan y le encuentran el significado y ubican esa palabra en el contexto correspondiente para que ese texto tenga sentido. Entonces, por eso les recomiendo que cobren por palabra, busquen el precio justo, también tengan en cuenta el tiempo que ustedes se van a gastar traduciendo, sean cumplidos con los tiempos y eso es todo, chicos. Esa es mi recomendación para que ustedes cobren su trabajo, porque ustedes son los que están poniendo sus conocimientos en esas páginas que ustedes les van a entregar al cliente. No siendo más, me despido y espero que esta guía les sirva y que ustedes puedan cobrar de una manera justa, pero que también les deje algo de ganancia a ustedes, porque no se puede regalar el trabajo de ninguna manera. Hasta luego.